Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Hace rato celebré la misa con niños y cuando estaba leyendo el Evangelio trataba de pensar cómo explicarles a los niños esta palabra que acabamos de escuchar, porque no es fácil. Sin embargo, pues el equipo de Misa con Niños hizo una representación con marionetas. Y una de las marionetas era Elmo, el de Plaza Sésamo. Y empezaron a platicar Elmo con una vaquita acerca de cómo les empezaba a ir en la escuela. Tenemos poco de haber regresado. Y Elmo le decía a la vaquita que la maestra lo había nombrado jefe de grupo. Y que como jefe de grupo, cuando la maestra salía a la dirección, él se quedaba a cargo. Pero fíjense lo ingeniosos que son estos chamacos, son unos adolescentes. Porque Elmo empezó a decir: y cuando alguien se porta mal, para no decirle a la maestra, le pido que me dé su lonche, o que me dé unas papitas, o que me dé de las tortillas de harina que le puso su mamá. Y entonces ya no le digo yo nada a la maestra. Y la vaquita pues lo regaña y le dice que no debe hacer eso. Y me quedé pensando cómo de veras desde que se es niño es posible empezar a practicar lo que decía hoy el Evangelio. Porque para hacer el mal
para hacer tranzas, para salirse uno con la suya, tiene que ser muy ingenioso, tiene que echarle mucha imaginación, se requiere mucha astucia. Y viendo la representación también me acordaba de lo que me decía mi madre. Para lo bueno, para lo malo, me decía, para lo malo eres muy bueno. Y yo creo que esas palabras también muchos padres se las siguen diciendo a sus hijos, porque son buenos para salirse con la suya a través de las mentiras o de medias verdades, para salirse con la suya, con astucia, como el personaje de la representación que se quedaba con el lonche de sus compañeros. Hoy hemos escuchado cómo este administrador, que en un principio estuvo un tiempo robándole a su patrón, y cuando lo descubre y está por despedirlo, no quiere trabajar, no quiere pedir limosna, y entonces nuevamente, a través de la astucia, de la sagacidad, hace que los que le deben a su amo tengan menos que pagarle. Y eso para generar simpatía, gratitud, y cuando no tenga trabajo puedan ellos recibirlo, como él mismo dice, en su casa, porque les debe un favor. Siempre pensando, siempre maquinando, siempre estando con astucia, viendo cómo hacer para sacar provecho. No es un ejemplo, al contrario, es algo que debemos evitar. La corrupción, nosotros sabemos, ha sido una lacra en nuestra sociedad, en México, pero en el mundo entero. Y justamente la corrupción es eso, cómo a través del puesto que ocupo, del cargo que ostento, sea político o empresarial o en donde sea, incluso hoy lo veíamos en la escuela, cómo puedo a través de mentiras poder yo tener lo que quiero, sin importarme lo demás. Y repito, para eso se necesita mucha audacia. Y Jesús pone el ejemplo de este hombre no para que lo imitemos, sino que para que la audacia que él tiene, la astucia, la inteligencia que él maneja, la ocupemos en las cosas buenas, no en lo malo. Dice Jesús, los que son de este mundo son bien listos, más listos que los que pertenecemos a la luz. Los que queremos ser buenos no tenemos tanta imaginación para salirnos con la nuestra. Si tuviéramos nosotros la imaginación para hacer el bien, si estuviéramos utilizando nuestras capacidades, si nosotros ocupáramos todas nuestras facultades para con imaginación hacer el bien, yo creo que otra cosa sería. Ciertamente esta palabra nos puede llegar directamente a cada uno de nosotros, porque para el bien hay como salga, para el bien de cualquier manera, pero no nos salimos con la nuestra en el bien, con esa imaginación que presenta hoy el administrador. Y es un reto para la iglesia, porque también para la evangelización, para la misión que nos ocupa de extender el reino en el mundo, los miembros de la iglesia tendríamos que también ocupar mucha audacia, y nos falta. Hoy el Señor nos pone este ejemplo y nos urge a que actuemos, pero también, y es algo que debemos tener muy claro, nosotros los cristianos, los que estamos ahora aquí en esta iglesia, en este templo, los que siguen la transmisión en las redes sociales, qué importante es que nosotros hagamos una opción por evitar la corrupción. Qué importante es que nos alejemos de todo aquello que implique ensuciar nuestras manos. A veces se nos hace fácil y a veces echamos mano de lo que no es nuestro y cometemos injusticias. Qué importante es que tengamos siempre en nuestra conciencia
en nuestra mente, en nuestro corazón, el mandamiento: no robarás. No robarás. Lo que hacía este hombre con su patrón era robarle. Y este mandamiento no es solamente para tiempos bíblicos, es un mandamiento para nuestros días, es un mandamiento para cada uno de nosotros. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos habla justamente de la ambición que lleva a la injusticia. Y en la segunda lectura San Pablo nos pedía que oremos por nuestros gobernantes, también para que ellos se alejen de esa tentación que les es tan inmediata y no busquen su propio beneficio, sino el beneficio de la sociedad a quien sirven. Pero también cada uno de nosotros, ojalá seamos hombres y mujeres decentes, hombres y mujeres honrados. Esa expresión que existe tan arraigada en nuestra sociedad, y yo la oigo desde que era niño, ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. El que no tranza, ya ven, no avanza. Y justificamos muchas acciones. Ojalá que tengamos nuestras manos limpias. Ojalá que tengamos nuestra conciencia tranquila. Ojalá que la inteligencia que Dios nos da la ocupemos para el bien. Ojalá también como comunidad evangelicemos con audacia, con astucia, enfrentando los retos que tiene hoy la sociedad y el mundo para el evangelio. Eso nos hace falta. Creo que la palabra de Dios pues es muy directa. Vamos a pedir al Señor pues que descubramos que nuestro trabajo es lo que nos puede hacer salir adelante y no el dinero fácil. Ojalá que vayamos cayendo en la convicción de que el camino del bien es el mejor que hay que seguir. Y ojalá que en ese sentido nosotros, los adultos, eduquemos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no tengamos que ninguna cosa nos impida educar a nuestros hijos en ese sentido, y que menos nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes reciban un mal ejemplo en este sentido de nosotros los adultos. Que lo que vean en nosotros sea una vida honrada, decente y de trabajo. Inteligencia para el bien. Porque no podemos, dice hoy Jesús, servir a dos amos, porque nos apegamos a uno y descuidamos al otro. No podemos vivir apegados en las cosas materiales, únicamente las cosas materiales, cayendo en la tentación del robo, porque entonces descuidamos a Dios de nuestra vida. Vamos a pedir también pues lo que nos pedía San Pablo, a orar por nuestras autoridades para que de veras se generen estructuras de justicia, de paz y de verdad, en donde todos como sociedad podamos contribuir al bien de todos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.